Buenos días, muchas gracias nuevamente por sumarse. Nosotros somos Ramos Rico y Ezequiel Vives de la empresa EtsyTrend y la idea de este webinar es conversar un poco sobre Emotet, un troyano bancario que ya lleva varios años en actividad y bueno, comentarles un poco sobre las actuales campañas y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque hace varios meses se había notado que se redujo la actividad en la botnet con la que trabaja Emotet, pero hace ya un mes aproximadamente comenzó a reactivarse bastante el tráfico visto y esta semana estuvimos viendo muchísimos eventos, ¿no? A nivel mundial con campañas de spam masivas que incluyen archivos maliciosos que buscan distribuir este malware. Entonces, un poquito que ese Motet, bueno, como comentaba antes, un troyano bancario y la idea de este webinar es conversar un poco sobre la historia de este malware, cómo comenzó, cuáles son sus técnicas de propagación y evasión más conocidas y qué es lo que nosotros pudimos observar analizando nuevas variantes siendo distribuidas a través de las campañas actuales. Bueno, pero antes de entrar un poco en materia, me gustaría presentarles un poco qué es Emotet, ¿no? Emotet es un troyano que se propaga principalmente a través de correos electrónicos, ¿no? Lo que estamos viendo últimamente a través de campañas de spam. La infección, como digo, puede llegar a través de archivos de órdenes maliciosos, archivos de documentos habilitados para macros o enlaces maliciosos. Los correos electrónicos de Motet pueden contener imágenes de marcas conocidas diseñadas sobre todo para la persuasión al usuario, es decir, hacer creer, bien apelando a la urgencia o bien apelando a compañías verídicas y gente contrastada real, ¿no? Estamos hablando ya de personas con un nombre que, bueno, como sabemos todo, al final a través de redes sociales, de perfiles en LinkedIn mismamente podemos saber hasta el departamento al que pertenece una persona dentro de una empresa, ¿no? Entonces, como digo, al final a través de facturas, pagos y bueno, al final apelando a la urgencia, podemos ver cómo el usuario no es más tendente a, bueno, pues descargar la factura, hacer clic en una URL maliciosa. Y bueno, al final Emotet, como digo, ha ido evolucionando. Las últimas versiones ya llevan desde conexiones a servidores de Command and Control para recibir instrucciones y ver cómo ejecutarse. Y bueno, al final la evolución de Emotet en este sentido empezó, como digo, es descubierto en 2014, enfocado, ¿no? Bueno, pues al troyano bancario, o sea, como troyano bancario, y bueno, con el objetivo de hacer un sniffing, bueno, pues desde credenciales, cuentas, ¿para qué? Bueno, pues sobre todo con el objetivo de tener una capacidad más monetaria. Luego en 2017 comenzaron a verse nuevas variantes de Motet en las que la distribución era mucho más masiva. Las primeras versiones están mucho más orientadas al sector bancario, si bien el objetivo siempre fueron las credenciales bancarias, era distribuido principalmente, ¿no?, a organizaciones relacionadas con entidades bancarias, financieras y demás. En el año 2017 comenzó a distribuir también otro malware. Lo que hacía Emotet a partir de estas versiones es, ni bien se instala en un equipo, contactar con su Command and Control y a partir de ella no solo enviarle la información del equipo vulnerado como credenciales, contactos de correo y demás, sino también esperar órdenes, descargar otras piezas de malware y demás. Algo también notable de esta versión es que estaba distribuyendo en su momento otro troyano bancario muy conocido que era Dridex. En el año 2017 apareció una nueva variante que lo que hacía era abusar una API de Windows, con lo que evadía la detección trabajando de diferentes maneras y comenzaron a existir eh, variantes con capacidades mucho más avanzadas en lo que respecta a la evasión para evitar ser detectada o incluso el análisis. ¿En qué consistían estas rutinas? Principalmente un tiempo de inactividad y tener cargado un listado de usuarios y nombres de NetBIOS, directorios y demás que utilizan por lo general las sandboxes, ¿no? Para que, bueno, no pueda ser ejecutado el malware en un entorno aislado y que no pueda analizarse el mismo. En el año 2019 empiezan a haber también variantes que lo que hacen es distribuir ransomware, principalmente la variante de Noselessness, una familia de ransomware muy conocida. Esta fue encontrada principalmente durante los monitoreos de tren micro en redes hospitalarias y demás. Tuvo muchos objetivos en ese sector. Bueno, y avanzando un poco más en los casos que hemos visto y que se vienen durante toda la evolución, como comentaba Ezequiel, tenemos, bueno, uno de los primeros casos, ¿no? O casos más llamativos, bueno, pues la campaña de
emails maliciosos, bueno, en el estado de Michigan, donde hubo que recuperar varios equipos al final por una, digo, al final falencia de usuario, que al final, como todos sabemos, es el eslabón más débil y que propició, bueno, pues esa infección, ¿no? A través de correo. Luego, en otro de los reportes, este nos suena más cerca, ¿no? Podemos ver el aviso que dio el INCIBE, bueno, sobre el servicio de aguas y alcantarillado de Carolina del Norte, avisando de que había recibido un ciberataque, ¿no? También afectado por Emotet. Finalmente, una compañía en Alemania, ¿no? De origen chino, también se vio afectada por Emotet, ¿no? Paralizando mayor parte de su infraestructura y reduciendo la producción de la compañía. Eso, como digo, no es solo pérdida al final de información, sino al final provoca una pérdida monetaria, simplemente, bueno, pues por paralizando parte de la corporación. Ahora bien, ¿qué es lo que hace a Emotet una pieza de malware tan interesante y versátil? En primer lugar, que es polimórfico, o sea que no todas las veces que se descarga y ejecuta actúa de la misma manera, por lo que son las detecciones mediante patrones y firmas, se queda bastante corto, ¿no? Dificulta muchísimo la tarea de detectarlo, como si fuera algo realmente conocido. Y finalmente su comportamiento modular, así como mencionamos, ¿no? Que hubo variantes que distribuían determinadas piezas de malware, eso también está en constante cambio y evolución. Por ejemplo, más recientemente lo que está haciendo Emotet es distribuir TrickBot, que a su vez incluso es un punto de entrada y instala también lo que sería Ransomware Ryuk, que lo hemos visto bastante también estos meses y infectó a bastantes empresas a nivel mundial. Entonces, ¿qué podemos descartar principalmente de Emotet? Bueno, la existencia de variantes capaces de detectar sandboxes, o sea, lo que dificulta incluso detectarlo con algunas tecnologías avanzadas, que hay variantes con técnicas fileless, o sea que se queda aún más corto lo que es la detección mediante patrones y firmas, ¿no? Como sabemos, las amenazas que tienen técnicas fileless residen directamente en memoria, no hay un binario o un archivo malicioso sobre el que nuestro antivirus o demás pueda trabajar. Necesitamos un análisis bien a bajo nivel para poder detectarlo, porque realmente no hay nada, no hay rastro, digamos, del equipo, del malware en el equipo, excepto cosas muy, muy a bajo nivel, como por ejemplo llave de registro y demás, que por lo general se abusa para ganar persistencia. Luego también hubo variantes que explotan vulnerabilidades, ¿no? Para todo lo que es el movimiento lateral y propagarse, no solo a nivel global, sino dentro de una misma red interna, ¿no? La explotación de vulnerabilidades que dificulta aún más, porque en el momento que se explota una vulnerabilidad, un antivirus tradicional no tiene visibilidad. Luego, lo que comentábamos antes, ¿no? Que es una amenaza persistente y muy versátil que nos puede instalar otras piezas de malware en los equipos, y el hecho de que roba credenciales y correos electrónicos, que fue uno de sus principales objetivos, es algo que sigue haciendo a medida que se va perfeccionando. Entonces, básicamente el workflow de Emotet a lo largo del tiempo y a pesar de su evolución fue siempre el mismo. Bueno, como podemos ver y como comentábamos anteriormente, bueno, el primer paso de Motet al final, como estamos viendo a través de campañas de spam maliciosas, es hacer bueno, es el envío de correos masivo, bien, bueno, pues desde facturas, pagos pendientes y siempre con un contenido en el mensaje que indica, bueno, pues al usuario que tiene que actuar con rapidez y, bueno, apelando, ¿no?, al poco análisis que va a hacer un usuario corriente, ¿no?, del email. Como digo, esto se hace a través de URLs maliciosas o a través de directamente documentos que puedan llevar contenido a una macro, un comando de PowerShell para, bueno, simplemente conectar, tirar conexiones fuera, dijéramos a los servidores que comentábamos de Command and Control y ver cómo actuar. Una de las características, ¿no?, que comentaba Ezequiel en este sentido de Motet es que es un malware polimórfico. Entonces, al descargarse y al ponerse en contacto con el servidor de Command and Control, no solo, aparte de recibir actualizaciones y de mutar como archivo, puede inyectar otro malware. Es decir, puede servir como, dijéramos, disparador de malware ya dentro del propio equipo. Además, otra de las características y en relación al workflow de Motet es que trata de ganar persistencia, por ejemplo, en el caso de la variante de Motet en su versión fileless, es que trata de ganar persistencia en el equipo porque, como digo, todos sabemos que al final un fileless se almacena en memoria, simplemente con un reinicio podríamos eliminarlo, pero eso sería lo fácil, ¿no? Entonces, como comentaba, gana persistencia en claves de registro que corran directamente desde el inicio y trata de mantenerse activo en el equipo, sobre todo para seguir manteniendo conexiones y seguir pudiendo inyectar malware. Eh,
finalmente, como digo, Emotet puede servir de distribución de malware y puede seguir manteniendo conexiones de Command and Control. Una vez robados los datos, puede enviar desde las cuentas robadas, seguir distribuyendo o ampliando su alcance, ¿no? Su superficie de impacto. Pues un poco para comentar lo que estuvimos analizando respecto a las actuales campañas de Motet, ¿no? A partir de este lunes, como comentábamos, empezaron a haber muchos correos maliciosos que buscaban distribuir este malware. Nosotros puntualmente en varios clientes lo hemos podido detectar como archivo malicioso directamente al archivo adjunto, ¿no? Al doc que se servía de una macro para distribuir el malware. Algo que cabe la pena mencionar, que es bastante interesante, si se fijan bien en esta captura, en lo que sería el campo de virus name, en ningún lado figura Emotet. ¿Por qué? Porque, bueno, el filtro de correo que tenemos implementado en nuestros clientes lo detectó mediante el uso de un Virtual Analyzer, ¿vale? Una sandbox, por eso tiene un VAN al comienzo del nombre de detección. Y, bueno, básicamente por el comportamiento dentro de la sandbox se pudo saber que los archivos eran maliciosos. Entonces, bueno, ¿qué podemos encontrar con estas variantes de Motet? Algo bastante interesante, que parece que este último tiempo con esta campaña ha comenzado el uso de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que hace Motet? No solo se sirve de robar contactos de los equipos infectados, sino que roba correos electrónicos e incluso cadenas enteras. ¿Para qué? Para luego responder sobre esas cadenas a otros usuarios desde las direcciones vulneradas, correos electrónicos que, como se puede ver en estos dos ejemplos con los que nos hemos cruzado, ¿no? En un español, la verdad, bastante bien, ¿no? No es como un phishing genérico que no dice demasiado o tiene fallas ortográficas o demás. E incluso el segundo caso tiene hasta un disclaimer, ¿no? Como si una tecnología de correo hubiera analizado el archivo en busca de virus y no encontró nada. Entonces, algo interesante es esto, ¿no? Que cada vez se está perfeccionando más Emotet y está logrando algo muy interesante, porque como sabemos, existe el phishing, que es algo masivo y genérico, en lo que por lo general, como comentaba antes, hay muchas fallas ortográficas y demás, pues algo que los atacantes tiran en general masivamente y bueno, si cuela, cuela. En cambio, también existe lo que es el spear phishing, que es algo mucho más dirigido, lleva una inteligencia previa, un análisis. Lo que está logrando Emotet con el uso de la inteligencia artificial y aprovechar estas cadenas de correo es lograr algo que es tan masivo como un phishing, pero tan verídico o tan realista, por así decirlo, como un spear phishing, para aumentar las probabilidades de que las víctimas caigan, porque estos correos le llegan a cualquier usuario y la verdad es que no levantan sospechas. De hecho, algo que está censurado, pero es bastante interesante, en el display name del correo, además del nombre, figuraba la dirección de correo como si fuera de un dominio.es, pero si nos fijamos al lado, los correos venían de un dominio de Francia o un .com. Entonces, bueno, más allá de todo el uso de inteligencia artificial y demás, ¿qué vienen estos correos? Bueno, como en casos anteriores, ¿no? Documentos de Office, por lo general doc, que solicitan habilitar contenido o deshabilitar la vista protegida para supuestamente cargar el contenido. Nosotros sabemos que esto es mentira. Lo que hace esto es justamente permitir la ejecución de macros maliciosas que lo que hacen es directamente descargar de internet el payload e instalar en Motet, o lo que hemos analizado en unas muestras más a bajo nivel es crear un proceso de PowerShell cifrado que lo que hace es, bueno, llamar a unas URLs, ¿no? Si nosotros lo decodificamos de base64, vemos que declara variables, tiene cargadas varias URLs, que son sitios legítimos, pero que lamentablemente han sido vulnerados y están siendo utilizados para hospedar este malware. Podemos, y como comentaba Ezequiel, en este sentido, si desencriptamos, bueno, utilizando cualquier decoder de base de 64, si desencriptamos las instrucciones podemos observar que declara variables y un listado de servidores web a los que conectarse, ¿no? Que fueron vulnerados y están sirviendo, dijéramos, de repositorio de malware, ¿no? Entonces, a través de esa conexión a los servidores puede descargar el malware y en caso de lograrlo, pues lo ejecuta con determinados parámetros que puedan inyectar cualquier tipo de malware, ¿no? Aparte de ello, sigue en esa conexión con el servidor de Command and Control y descarga posteriores órdenes, ¿no? Como comentábamos, descargar otro malware, distribuirse a través de correos electrónicos, robo de credenciales o de contactos. ¿Para qué? Bueno, pues con el objetivo de seguir distribuyéndose, ¿de acuerdo?
En muchos casos también que venimos observando, tras solo unos minutos de ejecución, el malware ya había realizado alrededor de 300 conexiones a servidores SMTP de correo alrededor de todo el mundo, lo que permite, bueno, pues entender un poco la rapidez de la propagación y cómo se ha vuelto tan masiva en este último tiempo, ¿no? Algo que vale la pena mencionar es, como comentábamos antes, ¿no? Un antivirus tradicional por lo general va a quedarse corto ante esto. De hecho, lo hemos buscado por patrones, ¿no? Mediante el hash en virus total y demás. Tanto el doc como el payload de Motet, ¿no? Lo hemos descargado de uno de estos sitios y no lo detectó por casi ningún fabricante, ¿no? Mediante firmas. Pero como comentábamos, ¿no? Con filtros avanzados, tecnología de sandboxing y demás, o incluso algo que detectó nuestra sandbox, por ejemplo, aquí debajo pueden ver una captura, ¿no? Lo que es la conexión contra la Command and Control, ¿no? La detectó, bueno, por un servicio de reputación de URLs, de web y demás, ¿no? Que ya se sabe que es maliciosa, entonces, bueno, estaba en una base de datos de 3 micro que tiene feedback constante. Bueno, y un poco pasando a los tips o recomendaciones que nosotros damos desde, bueno, pues desde nuestra corporación, ¿no? Es, bueno, como principal, dijéramos, tip o recomendación, sería, bueno, pues pensar más allá de la protección tradicional de firmas y patrones. Esto viene a relación o a colación, ¿no? De, bueno, pues del carácter polimórfico de Motet, ya que, bueno, al final a través de actualizaciones, cada descarga puede ser un tipo, ¿no? Un identificador de archivo, es muy fácil evadir este ya sistema tradicional y bueno, como digo, tanto a través de tecnología Machine Learning, de control de comportamiento y ese tipo de tecnología podríamos llegar a controlar, bueno, esta parte, ¿no? Esta tip. Por supuesto, lo que nosotros siempre recomendamos a la hora de securizar o avanzar, ¿no? En la protección de las cuentas es la autenticación de doble factor para las cuentas de correo electrónico, ¿no? Ya hoy en día, como digo, y sobre todo por el carácter de robo de credenciales, ¿no? De Emotet, simplemente una autentificación de doble factor a través de un aplicativo, a través de una verificación en dispositivo móvil, podríamos reducir el impacto, ¿no? Y sobre todo evitar el robo de contraseña para la dispersión o masificación de envío de correos a través de cuentas ya verídicas, ¿no? Cuentas corporativas. Por supuesto, antes comentábamos y comentaba Ezequiel, ¿no? Que bueno, Emotet también fue parte de la inyección, ¿no? Del malware o del ransomware Ryuk. También lo veíamos como gran impacto, o sea, tomando mayor importancia con las vulnerables que se utilizaron para tanto WannaCry, que nos suena a todos, como NotPetya. Este Cernal Blue o doble Pulsar fueron utilizadas, bueno, pues para entrar en esos sistemas operativos, en esos equipos y de esta manera, bueno, manteniendo los sistemas operativos actualizados o contar con una tecnología de Vulnerability Shielding, nos permitiría hacer ese blindado tanto de servidores como de endpoint para, bueno, evitar de esta manera que pueda ser otro de los vectores o otras de los puntos de entrada de este malware, ¿vale? Luego, en concienciación a usuarios, por supuesto, sabemos que al final la concienciación a usuarios es la parte, ¿no? Más débil, es en donde teníamos que hacer más hincapié, puesto que al final el atacante y el usuario están separados simplemente por un clic de distancia, ¿no? Entonces, bueno, desde nuestra corporación animamos, ¿no? A dar esas pequeñas formaciones, a concienciar a los usuarios y hacer un entrenamiento que al final permita evitar, bueno, pues reducir, ¿no? La superficie de impacto de esta clase de malware. Vale, yendo a recomendaciones un poco más técnicas y bajo nivel sobre los equipos, es siempre que se pueda, ¿no? Deshabilitar tanto la ejecución de scripts de PowerShell como la ejecución de WScript, que bueno, ¿no? Son los principales métodos que utiliza Emotet dentro de las macros maliciosas para descargar el payload, ¿no? Si nosotros tenemos un equipo en los que realmente no se utilizan estas dos tecnologías y se puede deshabilitar, lo ideal sería hacerlo, ¿vale? Lo que es PowerShell se puede deshabilitar con ese comando y lo que es WScript se puede realizar cargando esa clave de registro. Luego, si a alguien interesó, les estaremos compartiendo la presentación para que podáis verlo. Así que, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta.
Vale, aquí nos están preguntando por la tecnología de Sandbox que ha detectado esos correos. Vale, pues es básicamente una tecnología de tren micro que se integra con, en este caso, la Office 365, que bueno, no, es también algo interesante porque hay que tener en cuenta que eran correos que habían llegado a la bandeja de entrada del usuario, ¿no? El filtro ese está por detrás de Office 365, ¿no? Esos correos habían pasado los controles de Office 365 que por lo general suele detectar todo lo que sería amenazas conocidas y demás, ¿no? Con lo que es E3 y demás. Lo que ahí hace este filtro o esta tecnología es, bueno, pasar todos los correos que llegan por diferentes filtros avanzados, sandboxing, como comentábamos antes, machine learning y demás. Bueno, ahí nos preguntan, bueno, ¿dónde se va a poder descargar la grabación de esta presentación? Nosotros, una vez terminado el webinar, por supuesto, lo maquetaremos, lo subiremos a nuestro canal de YouTube y, por supuesto, lo compartiremos con todos los asistentes vía correo y en nuestra página de LinkedIn. Sobre todo para que puedan seguir, dijéramos, si quieren echarle un vistazo o, por supuesto, si tuvieran alguna duda en cualquiera de los puntos explicados, que puedan sentirse con la libertad de contactar con nosotros y verlo más detenidamente y ver el caso en cuestión, ¿no? Vale, pues muchas gracias por participar. Como comentaba Ramón, si alguien desea ponerse en contacto con nosotros por alguna inquietud, bueno, sobre esto o cualquier otra pieza de malware o sobre cualquier inquietud con respecto a ciberseguridad, siéntanse libres de, bueno, acceder a nuestra web, enviarnos un correo o llamarnos. También, como comentaba él, ¿no? Estaremos subiendo el webinar y sus contenidos a YouTube, a nuestro sitio en LinkedIn. Probablemente estaremos también compartiendo muchas más noticias, ¿no? Sobre esta amenaza que sigue avanzando. Y también les quiero comentar que el viernes próximo estaremos realizando otro webinar enfocado a inteligencia artificial, no puntualmente sobre una amenaza o sobre Emotet, sino la inteligencia artificial en general y cómo está cambiando, ¿no? El actual panorama de ciberamenazas y cómo está transformando lo que es el paradigma y las formas de encarar, ¿no? La ciberseguridad, porque esto es como todo, ¿no? A medida que los atacantes van innovando en tecnologías, la seguridad también lo va haciendo, ¿no? Lamentablemente la ciberseguridad se basa en reducir riesgos y para que nosotros podamos hacer el trabajo, los riesgos tienen que existir previamente. Así que muchísimas gracias nuevamente por haberse sumado y esperamos verlos el próximo viernes. Bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Para cualquier duda, ya saben, a cualquiera de los medios que pueden contactarnos, siéntasen con la libertad y bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Que tengan un buen día.